Pregunta número 41. Una persona necesita medir la altura de un árbol para la cual usa un medidor de distancia láser de la siguiente manera. Primero se aleja del árbol 12 metros en un tramo de camino recto y perfectamente horizontal. Entonces ya aquí nos da la primera vista que en este caso estos 12 metros son los horizontales. ¿Ya? Y después utiliza el medidor de distancia láser a ras del suelo apuntando al extremo superior del árbol, el cual registra una distancia de 15 metros. Entonces de aquí hasta el extremo superior del árbol va a arrojar una medida de 15 metros. ¿Qué tenemos? Dice que en la figura adjunta se representa la situación anterior. Claramente tenemos el teorema de Pitágoras en donde tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos la hipotenusa, que vendría a ser la letra C, y tenemos el cateto 1 y el cateto 2. A este le podríamos poner A y a este cateto le podríamos poner B. ¿Ya? En este caso, ¿qué tendríamos que buscar? El cateto A, que sería nuestra incógnita. Y podemos utilizar dos cosas, o los tríos pitagóricos o el teorema de Pitágoras como tal, en donde tendríamos que reemplazar la fórmula a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y vamos a llegar al resultado, pero va a ser muy lento. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Recordar los tríos pitagóricos, que son un conjunto de números que satisfacen la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿ya? Es un trío, de este trío, de cualquiera de estos tríos, vamos a obtener, al multiplicar por una constante, muchos tríos pitagóricos más. Pero estos son como los principales que nos deberíamos aprender. Entonces, si yo multiplico, en este caso ya, este es un trío pitagórico, 3, 4, 5. Otro trío pitagórico, 5, 12, 13. En este caso, yo si conozco los tríos pitagóricos, me voy a dar cuenta rápidamente que al multiplicar por una constante, el primer trío pitagórico, voy a obtener rápidamente el cateto que me falta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque como yo ya voy a haber practicado para la prueba, ya sé que al multiplicar el cateto de aquí por una constante, el cateto de acá por otra constante y la hipotenusa por una constante, que tiene que ser la misma, me va a dar los resultados que yo necesito. Entonces, en este caso sería multiplicar por 3, ¿ya? Todas estas, estos números que están dentro de este trío pitagórico. Entonces, 3 por 3 y lo vamos a colocar aquí, me va a dar 9, 4 por 3 me va a dar 12 y 5 por 3 me va a dar 15. Y me doy cuenta que aquí tengo el 15, aquí tengo el 12 y que me faltaría el 9, que sería el otro cateto. Entonces A correspondería a 9. Entonces, ¿cuál es la altura del árbol? 9 metros. Respuesta correcta A. Ahora, ¿podría haber llegado a este resultado reemplazando con la fórmula del teorema de Pitágoras? Sí, pero no optimizo el tiempo para poder responder todas las preguntas de la prueba, ¿ya? Así que respuesta correcta a la letra A. Y aprenderse los primeros tríos pitagóricos. Pregunta número 44. Se tiene un paralelepípedo recto de base cuadrada de lado 5 centímetros y altura 8 centímetros. Si se aumentan al doble las medidas de sus aristas, ¿cuál es el volumen del nuevo prisma? Para calcular el volumen de un paralelepípedo, multiplicamos el largo por el ancho por la altura. Acá tenemos un paralelepípedo recto de base cuadrada, por lo tanto el largo y el ancho valen 5 centímetros. Y la altura sería 8 centímetros. Recordemos, largo por ancho, le vamos a poner al largo A, al ancho B y la altura H, como en English, porque así es la fórmula. Y voy a recordarles esto que no está en la prueba, este dibujo, pero así es un paralelepípedo de base cuadrada, ¿ya? En donde el largo, que es la letra A, y el ancho, que es la letra B, mide lo mismo porque su base es cuadrada, ¿ya? Entonces, aquí A mide 5, B mide 5 y la altura, que vendría a ser la H, mide 8 centímetros. Y dice, si se aumenta al doble las medidas de sus aristas, o sea, de cada uno de estos lados, ¿cuál es el volumen del nuevo prisma? Entonces, si aquí teníamos 5 y se aumenta al doble, va a ser 10. Acá si teníamos 5 y se aumenta al doble, va a ser 10. Y si teníamos 8 y se aumenta al doble, va a ser 16. Y la fórmula dice que tenemos que multiplicar el largo por el ancho por la altura. 10 por 10 es 100. Lo vamos a escribir acá, que sería así. 10 por 10 por 16. Y esto va a ser igual a 1600. Y como están centímetros y es un paralelepípedo, sería cúbicos. Y en este caso sería la respuesta correcta, la C de casa.
Pregunta número 43. Una fábrica de espejos recibe un pedido para elaborar varios tamaños de espejos con la particularidad de que todos deben ser cuadrados y que las esquinas se sobrepongan, triángulos rectángulos de madera iguales entre sí, como se representa en la figura adjunta. Entonces acá tenemos un espejo en donde tenemos triángulos rectángulos en las esquinas que son de madera y lo que está en el centro es de vidrio. Considera M y N como las distintas medidas que pueden tener los catetos de los triángulos de madera y P como las distintas medidas que puede tener el lado del espejo. Si todas las medidas están en centímetros, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar el área, que se va a denominar con la letra S, que ocupa el vidrio que se ve en cada espejo en centímetros cuadrados? O sea, ¿qué fórmula nos permite determinar como esta área que estoy pintando? ¿Ya? Entonces, recordemos que un triángulo rectángulo, que más o menos así, en donde se forma un ángulo recto, está formado por catetos y por la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y los catetos son estos lados que se forman a partir del ángulo recto. Entonces aquí en cada esquinita tenemos los ángulos rectos, por lo tanto los catetos serían este de aquí, que le vamos a denominar M, y este de acá, que le vamos a denominar N. Y con la letra P sería todo este lado del espejo que va a ser determinado con la letra P o denominado con la letra P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el área completa del cuadrado y restarle todas estas áreas de los triángulos. Recordemos que para sacar el área del cuadrado multiplicamos lado por lado, o sea, sería P por P. Pero en este caso no está escrito P por P, está escrito así, P al cuadrado. ¿Ya? Y nos dice que va a estar denominado con la letra S. Entonces, S va a ser igual a P al cuadrado y todas las alternativas comienzan así. Y después cambia en pequeñas cosas, ¿ya? Entonces, si ya determinamos el área del cuadrado, ahora vamos a determinar el área de los triángulos. Recordemos que para calcular el área de los triángulos multiplicamos la base por la altura y lo dividimos entre 2. La base aquí sería M por la altura, que sería N, y todo dividido entre 2. Pero esto de acá es el área de un solo triángulo. ¿Y cuántos tenemos? 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, esto mismo de aquí va a estar multiplicado por 4. Entonces va a ser menos 4 por M por N y todo esto de aquí dividido entre 2. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplificar este 4 con este 2 y me va a quedar S es igual a P al cuadrado menos 4 dividido entre 2 es 2 por M por N. Y aquí ya tenemos la respuesta correcta, que sería la D de dedo. Pregunta número 45. En la siguiente imagen se presenta un diseño de un módulo formado por bloques de vidrio y un bloque de cemento. Los módulos se utilizan para hacer una pared decorativa. Este es un módulo completo que tiene bloques de vidrio y en el centro un bloque grande de cemento. Cada bloque de vidrio tiene una cara con forma cuadrada con lado de 20 centímetros. Quiere decir esto que cada uno de estos lados, como es cuadrado, mide lo mismo. ¿Y cuánto mide? 20 centímetros. La durabilidad de este módulo depende de su densidad y para obtenerla se requiere conocer el volumen del bloque de vidrio que tiene. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen de los bloques de vidrio en cada módulo? Entonces primero vamos a sacar el volumen de uno de estos bloques y después lo vamos a multiplicar por el total de bloques que hay en cada módulo. Como en el ejercicio anterior, recordamos que el volumen se calcula multiplicando, en este caso sería lado por fondo, pero en realidad es ancho por largo por la altura. Y si nosotros posicionamos esto como que esta fuera la base, la A va a ser 20, la B 20 y el 8 sería la altura. En este caso, en todo caso, el orden de los factores no altera el producto, va a dar el mismo resultado. Sería 20 por 8. Esto va a ser igual a 20 por 20, 400, y 400 por 8 es igual a 3200. Y ese va a ser el volumen de uno solo de estos bloques. ¿Y cuántos bloques tenemos en total? Los tenemos que contar. Vamos a contar este como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos que multiplicar los 3200 por 10 y eso nos va a dar un total de 32.000 centímetros cúbicos.
Esto sería la respuesta correcta, la C de casa. Pregunta número 48. Una figura se mueve con las siguientes transformaciones isométricas desde su posición inicial hasta su posición final, como se presenta en la figura adjunta. Dice, 1. La figura en la posición inicial se rota 90 grados en sentido horario con centro de rotación, el centro de la figura. Pongámosle que este es el centro de la figura. ¿Ya? Después dice, luego se traslada 2 metros hacia el sur, o sea, baja, y después 6 metros hacia el este. Y por último, se vuelve a rotar la figura 90 grados en sentido horario, con centro de rotación en el centro de la figura, resultando en la posición final. ¿Ya? Ese es el centro de rotación. Entonces nos pregunta, ¿cuál de la siguiente secuencia de transformaciones isométricas permite volver a dejar la figura en la posición inicial? Entonces lo que tendría que hacer aquí es como deshacer todo lo que se hizo, haciendo como los pasos contrarios. Pero si nos damos cuenta, acá, en todo esto acá, se hacen 2 rotaciones de 90 grados. ¿Ya? Y en toda la alternativa solamente tenemos una rotación. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las rotaciones que son de 90 grados y buscar las que nos den 180 grados. Y aquí no nos vamos a fijar en el sentido porque, ¿por qué? Porque si yo tengo esta figura y la giro para cualquier sentido en 180 grados, me va a volver a la posición inicial. Así que acá tenemos la A que rota 180 grados y la B que rota 180 grados. Descartamos inmediatamente la C y la D. ¿Ya? Y si se fijan, aquí el sentido es horario en ambas. Y aquí podría ser un distractor porque como primeramente dice que el sentido es horario, uno diría, tiene que ser sentido antihorario. Pero miren, imagínense, esta es la posición final, ¿cierto? Si yo la giro hacia el sentido antihorario, 180 grados, me va a quedar así. Y si la giro en el sentido horario, 180 grados, también me va a quedar así. Es cosas como de pensar cómo nos quedaría dando la vuelta, ¿ya? Para que no se compliquen con eso. Y ahora sí tendríamos que buscar lo contrario. O sea, en vez de ir 2 pasos hacia abajo o hacia el sur, tendría que ir 2 pasos hacia arriba, o sea, hacia el norte. Y en vez de ir 6 metros o pasos hacia el este, tendría que ir 6 metros hacia el oeste. Entonces vamos a ver cuál de las siguientes dice eso. Ya tenemos la rotación lista. Ahora vemos lo siguiente. Dice trasladar 2 metros hacia el norte. Acá tenemos 2 metros hacia el norte, que es lo que habíamos dicho. Y 6 metros hacia el oeste, 6 metros hacia el oeste. Entonces la alternativa correcta es la A de astucia. Pregunta número 50. La siguiente imagen corresponde a un aparato que se usa para copiar dibujos, pues refleja el dibujo original, de modo que el usuario logra realizar el dibujo en otro papel de manera invertida. O sea, aquí está la parte original y acá está en el papel, pero no sale como el original, sino que sale invertido. Esto sería una transformación isométrica, sería la reflexión, ¿cierto? Que es como el modo espejo. Dice, ¿cuál de las siguientes letras se lee igual al ser copiada en papel con este aparato si se coloca en el lado izquierdo del papel? Entonces, esta sería como la parte original, la S. Si yo pongo una S en un espejo, va a quedar así. ¿Se puede leer igual? No. Se va a leer distinto. O sea, de hecho, eso ni siquiera es una letra. Por lo tanto, la A no es. La M, si yo pongo una M en este lado y la reflejo en un espejo, me va a quedar tal cual una M. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B de burro. ¿Ya? La C no puede ser porque de B pasa a ser una D de dedo y no se lee igual. Y la D no puede ser porque la Q nos quedaría así, que tampoco es una letra. Así que respuesta correcta, B de burro. Pregunta número 55. Un carpintero construye una estantería triangular con repisas paralelas entre sí y de diferentes longitudes, tal como se representa en la figura adjunta. ¿Cuál es la medida X en la repisa de la estantería que el carpintero debe construir? Y para poder encontrar esta medida nos damos cuenta que aquí tenemos el teorema de Tales, en donde tenemos triángulos semejantes. Aquí tenemos el cateto X y acá tenemos el otro cateto del triángulo pequeño. Y si sumamos 12 más 24 sería 36. Entonces este de aquí, este cateto acá mide 36 centímetros. Y acá tenemos el otro triángulo, que este sería el cateto de 28 centímetros. Y este cateto ahí, algo así, pero está derecho. Ustedes vean lo derecho, me diría 12 más 24 más 12, entonces me diría 48 centímetros. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que este cateto es a este cateto.
x es a 28. Y esto es igual al cateto 36 es a el cateto 48. Entonces, ahora simplemente tenemos que efectuar esta ecuación, que sería x es igual a multiplicar cruzado y dividir por lo que sobra, 28 por 36 dividido en 48, y primero tenemos que simplificar para no hacer un ejercicio tan largo en la prueba. Entonces aquí podemos simplificar 36 y 48 entre 12, entonces nos va a quedar así: x es igual a 28 por 3 por 12 es 36, y abajo sería 4 por 12. Y acá podemos ir simplificando 28 entre 4, entonces aquí nos va a quedar 4 por 7 es 28, y acá 3, y abajo nos quedaría 1, que sería lo mismo en realidad. Entonces 7 por 3 es 21, dividido entre 1 es igual a 21. Respuesta correcta, la C de casa.